¿Estás seguro de que estás viviendo en un mundo real o tal vez todo es solo un juego muy realista? Para descubrir qué es real y qué es virtual, mira nuestro resumen de la película Free Guy tomando el control. Free City es un juego en línea súper popular con un mundo fantástico y toneladas de posibilidades. Aquí los jugadores que usan gafas especiales pueden divertirse olvidándose de la realidad. Pueden seducir a las mujeres, robar autos e incluso salvar al mundo, o por el contrario, destruirlo. Aquí nos encontramos con Guy, y sí, este es en realidad su nombre. Vive en Free City y parece estar perfectamente feliz. Se despierta, se estira dulcemente, saluda a su pescado, desayuna y se prepara para trabajar en el banco. Bebe el café más delicioso y ahorra dinero para comprar zapatillas nuevas. No se preocupa por nada, ni por los helicópteros que vuelan por encima, ni por los robots que caminan por el centro, ni por las peleas constantes. Guy solo tiene un problema. Sueña con encontrar su amor. De repente los trabajadores del banco ven a los ladrones irrumpiendo en el banco. Comienzan a disparar y todos caen al suelo, pero incluso eso no molesta a Guy. Continúa contándole a Barry sobre la chica de sus sueños. Al mismo tiempo, conocemos a una nueva heroína del juego. Ella toma algunos archivos de un hombre misterioso con una cara oculta y mientras se aleja se deshace de su informante. El nombre de esta chica es Millie y es una de las creadoras de Free City, Código Fuente. Guy y Millie se encuentran por casualidad en una de las calles de la ciudad. Guy dice que está tatareando su canción favorita y la mira con ojos de amor. Millie se sorprende. Ella no escribió nada similar en el guión de este personaje. Guy corre tras ella y luego es atropellado por un tren. ¡Vaya! En el mismo segundo la chica sale del juego. Vemos cómo se ve en la vida real, no tan llamativa como su personaje, pero también bastante bonita. Millie juega Free City no solo por diversión, ella necesita encontrar pruebas de que el código de este videojuego fue robado de ella y su amiga por un desarrollador astuto y engañoso llamado Antoine. Suena el despertador y Guy se despierta. Al principio actúa de acuerdo con su guión habitual, pero en algún momento algo sale mal. En la cafetería dice que le gustaría probar una bebida nueva para él, el capuchino, el cual sorprende al barista. Y ella no es la única que se sorprende. Todos los personajes de la sala miran al tipo con desconcierto. Todos ellos siempre tienen la misma bebida, café, crema, 2 azúcares. Aquí vemos un tanque acercándose a la cafetería y apuntando el cañón en dirección a Guy. Inmediatamente dice que está bromeando y por supuesto va a beber lo mismo que siempre bebe. Nerviosamente bebe su café estándar y se va a trabajar. Los ladrones irrumpen de nuevo en el banco. Todos caen boca abajo en el suelo de nuevo, pero Guy no se está divirtiendo en absoluto en este tiempo. Ve a la chica de sus sueños caminando por la calle de nuevo. Así que Guy decide pasar a la acción. Le pide al asaltante que le dé sus gafas, lo cual conduce a la lucha entre ellos. Nuestro héroe arranca las gafas del asaltante y accidentalmente aprieta el gatillo de su arma. El villano va volando hacia la pared con un enorme agujero en el estómago. El tipo deja caer el arma, sale corriendo a la calle y se pone las gafas del villano. El mundo a su alrededor cambia por completo. Él ve cosas que otras personas no notan, como un botiquín de primeros auxilios tirado justo en la calle. Resulta que este botiquín de primeros auxilios se puede cargar en sí mismo. Ahora Guy ve el mundo de Free City no como un personaje ordinario que no es del juego, sino a través de los ojos del jugador real. Se las arregla para obtener mucho dinero y finalmente se compra zapatillas nuevas, con las que siempre ha soñado. De hecho, ha estado soñando tanto que casi lo atropella un tren nuevamente. Pero el héroe se ha detenido a tiempo. En este momento nos presentan al segundo desarrollador de Free City, un programador llamado Kiss. Está trabajando en analizar el comportamiento de Guy en el juego y tratando de descubrir cómo un personaje no jugador atacó a un jugador real si no estaba inscrito en su código. Kiss también entra en el juego, elige una piel de policía y su colega Mauser se convierte en un conejo rosa. Encuentran a Guy y lo interrogan, sospechando que uno de los jugadores está usando descaradamente la piel de un personaje no jugador. Guy no entiende nada, así que el policía y el conejo comienzan un tiroteo. Nuestro héroe intenta escapar. Guy se da cuenta de que sus nuevas zapatillas le permiten hacer supersaltos, pero carece de destreza y se estrella contra un poste de metal y luego además contra el techo. La tercera vez, Guy saltó con éxito y llegó al techo, pero el policía y el conejo construyen una escalera y corren tras él. Nuestro héroe intenta saltar el cable de la grúa, pero lo sobrevuela. El tipo cae por un enorme rascacielos, pero el héroe es salvado por una bolsa de aire en forma de 4 círculos inflables. Sale de ella y grita que ahora es inmortal. En ese momento, él es atropellado por un coche de policía. Vaya. Kiss y Mauser salen del juego, pero todavía no pueden entenderlo. Se deshicieron del chico y el número de jugadores no ha cambiado, así que no es un jugador. ¿Pero quién es entonces?
Kiss llega a casa, ve una entrevista en la que él y Millie hablan sobre su desarrollo, un juego indie inusual con un código único. Los chicos esperan lanzarlo muy pronto, pero como puedes darte cuenta, eso no sucedió. Millie viene a ver a Kiss, empiezan a discutir. Nos enteramos de que un desarrollador llamado Antoine ha robado su código de juego único para crear su propio juego llamado Free City. Y ahora Millie está haciendo todo lo posible para demandar a Antoine. Con este objetivo, la chica ha creado su propio personaje, Molotov Girl, con la esperanza de encontrar pruebas contra Antoine en el propio juego. A diferencia de Millie, Kiss aceptó la injusticia y aceptó un trabajo en la compañía de Antoine. Mientras tanto, Guy se despierta de nuevo. Se promete a sí mismo que hoy será diferente. Millie también se une al juego. Ella necesita irrumpir en el stash, el lugar que contiene la evidencia de su código fuente. En este punto, Guy se acerca a ella, y la chica decide que él es otro jugador que ha elegido una extraña piel de un chico con una camisa azul. Guy mismo no tiene idea de lo que no es real, y no entiende la mayoría de las expresiones de los jugadores que dice la chica de sus sueños. Alguien comienza a dispararles desde el stash, y Millie también saca un arma. Al darse cuenta de que las fuerzas no son iguales, la chica decide teletransportarse, y Guy salta al portal siguiéndola. Millie abre el depósito de armas y le aconseja a Guy que suba de nivel porque solo tiene nivel 1, lo que significa que no puede hacer nada en absoluto. Solo cuando alcance el nivel 100, ella aceptará ser amiga de él. El chico decide actuar como un héroe y hacer buenas obras para subir de nivel y volver a la chica de sus sueños. Lucha contra los criminales y protege a los inocentes. Al principio nuestro héroe a menudo pierde, pero eso está bien porque puede despertarse en su cama una y otra vez y comenzar de nuevo. Cada vez, Guy Camisa Azul se vuelve más y más genial. Incluso se convierte en objeto de discusión de los noticieros de la vida real. Mientras tanto, Millie está tratando de colarse en el stash de nuevo. Kiss le ayuda a abrir la puerta y encuentra su código fuente. Sin embargo, ella escucha la alarma y es atacada inmediatamente por una turba de hombres armados. Millie responde, pero sus fuerzas no son iguales. Además, todas las salidas son trampas explosivas, pero en el momento vemos como Guy irrumpe en el edificio en una motocicleta elegante y dispersa a los villanos en todas las direcciones. Mientras tanto, Antoine va a destruir el mundo de Free City y eliminar toda la evidencia. Quiere también destruir el personaje de Millie, Molotov Girl. Con la ayuda de Guy y Kiss, la chica logra escapar de una docena de autos fuera de control. Además, Kiss construye un puente a la isla y hackea el sistema de seguridad para que todo el mundo pueda ver lo que está sucediendo en Free City. Antoine está histérico, exige que todos los jugadores sean eliminados de Free City y que Dude entre en el juego. El personaje de Millie desaparece, diciendo al final que el destino del mundo está ahora en manos de Guy. En este punto, es atacado por Dude. Parece un gran atleta y es una copia incompleta y poco inteligente de Guy, desarrollado para Free City 2. El tipo es mucho más fuerte que Guy. Barry del banco viene al rescate de Guy, pero también es noqueado por Dude. Parece que nuestro héroe no tiene la oportunidad de ganar, aunque, espera, encuentra las gafas del juego y usa el escudo del Capitán América, el brazo de Hulk e incluso el sable de luz Jedi y la pistola láser, pero aún así, Dude logra derribarlo. Entonces Guy le pone sus gafas y Dude se distrae con varias cosas que son muy brillantes. Enfurecido, Antoine agarra un hacha y comienza a destruir manualmente los servidores del juego. El universo de Free City se derrumba justo a la vista de los jugadores de todo el mundo. Pero nuestro chico logra llegar a la isla y mostrar al mundo entero el código fuente creado por Millie y Kiss. Mientras tanto, en el mundo real, Millie alcanza a un enfurecido Antoine y le pide el código de Free City de vuelta. A cambio, ella no lo demandará y todas las ganancias de Free City 2 y las versiones posteriores le pertenecerán solo a él. El codicioso Antoine está felizmente de acuerdo, pero resulta que Free City 2 resulta ser un completo fracaso. Millie y Kiss lanzan su propio juego llamado Free Life. Traen a este nuevo mundo a Guy y a todos los habitantes de Free City. Este juego se convierte en un verdadero éxito. Millie como Molotov Girl se une al juego y tiene una cita con Guy. Se da cuenta de que la chica de sus sueños no puede vivir en el mundo virtual todo el tiempo y entonces la deja ir. Mientras se despide, Guy confiesa su amor por ella y le dice que es solo un mensaje de su creador. Millie se da cuenta de que Kiss, quien creó a Guy, en realidad está locamente enamorado de ella. Se arranca los auriculares y corre hacia Kiss. Ahora no son solo amigos, sino una pareja enamorada. Mientras tanto, nuestro chico en el mundo virtual tampoco está aburrido. Se hace amigo de Dude y se encuentra con Barry, quien solía trabajar en el banco en Free City. Juntos emprenden nuevas aventuras.
Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de este tu canal Cinemania Reviews.